Nosotros ahora vamos a hablar de conducción y de animales, concretamente de accidentes que se producen al volante con el atropello de animales. Y es que se ha incrementado el número de este tipo de accidentes. Yolanda. Buenas tardes, Vanessa. En concreto, un 11,5% con respecto al año anterior. Fueron nada más y nada menos que 35.000 los accidentes que se produjeron por atropello de animales y además causaron 2 fallecidos y 637 heridos. Por eso es importante saber qué hacer en una situación cuando nos encontramos en carretera con esta situación. Nacho Arbex, buenas tardes. Buenas tardes. Director del Centro de Conducción de Alto Rendimiento. ¿Se puede aprender a actuar en una situación como esta cuando nos encontramos con un animal en carretera? Haciendo un buen curso de conducción segura se pueden aprender muchas cosas, entre ellas a la hora de impactar contra un animal lo que tenemos que hacer. Bueno, pues enseguida lo vamos a ver, pero quiero enseñarte una cosa, Vanessa. Si nosotros conducimos, vamos a ver ahora una serie de datos, un vehículo a 50 kilómetros por hora e impactamos con un animal de 25 kilos, la energía que se va a producir es de 625 kilos, la que se va a liberar. Y si el animal pesa 80 kilos, van a ser 2 toneladas. ¿Nos da lo mismo impactar contra un animal que contra un vehículo? ¿Lo que tenemos que hacer va a ser lo mismo? Sí, sobre todo si le damos por detrás. Respecto a los animales y a cualquier cosa, deberemos de frenar todo lo posible, pero justo antes del momento del impacto, levantar el pie del freno, ¿vale? Para golpear con el morro arriba y con las ruedas en movimiento. Si golpeamos con el coche frenado y lo hacemos mal, lo tenemos que hacer mal hasta el final. Porque sucede que después del impacto vamos arrastrando algo y nos relajamos. Si nos relajamos, ¿qué vamos a hacer con el pie? Vamos a levantar el pie del freno. ¿Y el morro del coche cómo iba? Iba inclinado. Tengamos o no tengamos sistemas electrónicos. Entonces, si ese morro levanta, lo que no tenía paso libre, ahora sí que puede entrar y nos puede hacer volcar con bastante facilidad. Por eso, frenamos todo lo posible y en el último momento, es muy fácil de decir, bastante difícil de llevar a la práctica, eso tenemos que levantar el pie del freno para golpear con las ruedas en movimiento y sujetando el volante con fuerza. Pero volantazo, sobre todo, ninguno. Es que el primer impacto es ese volantazo, porque tratas de esquivar, pues, bueno, sea un corzo, sea un jabalí, cualquier tipo de animal, un perro, un gato. Entonces, si quieras o no, al final, eso es lo que hay que evitar, el volantazo. Sí, sobre todo con animales pequeños que igual te pueden dar un poquitín de pena el atropellarlo, pero el volantazo puede hacer que perdamos el control del vehículo y nos podamos salir de la vía, incluso volcar. Entonces, si lo vemos con tiempo y nos da tiempo a frenar y esquivarlo con suavidad, bien. Pero volantazos, ya os adelanto que cero, peligrosísimo. Bueno, enseguida vamos a retomar este tema, pero ahora sí que vamos a ver, por una parte, por qué se han incrementado estos accidentes. Pues porque hay más presencia de animales en la carretera, especialmente en las carreteras convencionales, que es donde se producen el 86% de estos impactos. Y por la otra, ¿qué ocurre con las compañías de seguros? ¿Nos cubren si esto ocurre? Durante la pandemia nos acostumbramos a ver imágenes como estas. Desde entonces los animales se confían y se acercan a núcleos urbanos. En esta clínica veterinaria nos dan más razones de esa proximidad. Tanto en el caso de los jabalíes como de los corzos, en los últimos años han aumentado mucho la población de estos animales. Y si aumenta el número de ejemplares, también se incrementan las necesidades de agua, aún más por la sequía de este verano, y de alimentos. El jabalí, por ejemplo, es omnívoro y aquí encuentra en las basuras muchos restos de alimentos y se alimenta de ello. Entonces han cogido un poco ese hábito alimenticio y se acercan a núcleos urbanos para alimentarse. El incremento del número de accidentes causados por animales lo han notado también las corredurías de seguros. Hasta hace poco tiempo no se daba y tampoco se ofrecía. Últimamente pues se requiere mucho esa cobertura, dado que está habiendo con frecuencia siniestralidad en atropello de animales cinegéticos, que es lo que cubre la póliza, animales de caza. En el momento en el que ocurre el atropello del animal cinegético, se levanta un atestado y se cubren los daños siempre y cuando el animal esté muerto, algo que se repite cada vez más a menudo. Recientemente hemos tenido avisos y hemos tramitado algún siniestro pues a un par de kilómetros de aquí, en Utebo, aquí en la zona de Casetas también. El 70% de los siniestros ocurrieron al atropellar al animal y casi en su totalidad el resto fueron salidas de vía. Por eso es importante saber cómo reaccionar al volante cuando nos encontramos en esta situación.
Bueno, pues ha sido una casualidad que en la Correduría de Seguros justo 15 días antes habían tenido 2 sucesos de este tipo. Nacho, ¿tú conoces gente que se ha encontrado con un animal en la carretera y ha impactado? Sí, y seguramente cualquiera conoce a un amigo de un amigo que ha colisionado contra un animal y sabe el estado en el que ha quedado el vehículo. Algunos, depende del impacto, es siniestro total. El impacto es muy fuerte, grave e incluso con consecuencias mortales. Bueno, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la señalización en carretera, que bueno, ya sabemos que si vemos que puede haber animales podemos ir con más cuidado, pero ¿hay alguna circunstancia por la que se puedan mover más y no estemos prevenidos? Sí, tenemos que saber que los animales van a ir a buscar agua y se van a mover más una hora antes y una hora después del amanecer y sobre todo una hora antes y una hora después del anochecer. Entonces, en esos periodos, si tenemos que atravesar una zona en la que hay animales, tenemos que extremar la precaución y en sí hacer caso a las señales de tráfico y moderar la velocidad para de esa manera que los daños sean menores. ¿Y en época de caza también se pueden despistar o se pueden desplazar? Claro, los animales son muy listos, entonces si están cazando en una zona se van a desplazar, entonces es fácil encontrárnoslo incluso a más de 10-12 kilómetros donde esté la batida de caza. Entonces mucho cuidado, sobre todo en las poblaciones, en los pueblos que se sabe que se están viendo batidas de caza, cuidado porque los animales se van a mover por todo alrededor para evitar precisamente esa caza. Aprovechando que está Nacho justo aquí con nosotros, también estábamos hablando ahora de la situación en la que se encuentran algunas carreteras aragonesas, precaución también con la nieve, ¿no?, al volante. Sí, con la nieve hay que tener muy claro cómo circular y en qué momento poner las cadenas. Las cadenas hay que ponerlas en el momento que dejamos de ver la nieve. Y la manera de circular con cadenas y sin cadenas siempre es la misma. Intentar buscar siempre la marcha más corta posible. Si estamos bajando un puerto, arrancaríamos en primera y continuaríamos en primera. Si salimos en llano, sí que me suena lo de la marcha larga para arrancar. Saldríamos en segunda y continuaríamos en primera. Y para subir un puerto, como la primera sería excesivamente corta, lo que haríamos sería arrancar en segunda y continuar en segunda, para que así el coche me dé la mayor tracción y pueda subir ese puerto. Bueno, antes nos comentabas, Nacho, que si encontramos, bueno, tanto en el caso de encontrarnos con un animal en carretera como ver que nos viene un vehículo de frente, ¿no?, que podría suceder, se nos duerme la persona que viene en el camión de frente, nos decías, hay que frenar y luego soltar el freno y dejar que se produzca el impacto. Esto requiere una situación psicológica muy impactante en la que nos podemos adiestrar, porque ¿se puede aprender esto, a controlar los nervios? Se puede aprender y de hecho lo enseño todos los días en la escuela, ¿vale?, haciendo cursos de conducción segura. Es lo que se denomina una frena de emergencia, que puede ser bien en recto porque no tengo escapatoria o bien con escapatoria, con esquiva de obstáculo, ¿vale? Eso lo realizamos en la escuela. Es coger el gesto, que es muy fácil de decir y bastante difícil de llevar a la práctica, de levantar el pie del freno al momento adecuado para poder o bien esquivarlo o bien impactar con la estructura del vehículo levantada para que él me proteja, porque si no lo que va a suceder es que, sobre todo si golpeo por detrás, me pueda meter debajo de ese vehículo y el antepotramiento del camión, esa barra que llevan los camiones, pueden ir a la altura del parabrisas y detrás del parabrisas estoy yo. No van a saltar airbags, no va a saltar nada. Y en una frase, por las noches, si vemos a un animal, ¿le damos las largas? No, Vale. no, porque se va a quedar cegado y se va a quedar quieto. Petrificado. Algo hemos aprendido, Vanessa. Mucho, sin duda, siempre lo hacemos de la mano de Nacho. Una vez más, gracias por venir hasta aquí, esta Conexión Aragón. Próximamente volveremos a hablar, seguro. Gracias, Yolanda, también a ti por todos estos consejos y sobre todo preguntas clave que hemos conocido la respuesta, que nos va a ayudar mucho en el día a día. Gracias a los dos.